Bueno, pues vamos a ver algunos conceptos básicos, no solamente de Adobe After Effects, sino también de el vídeo digital, que son importantes a la hora de empezar a trabajar con un programa en el que vamos a utilizar vídeo digital. Y tenemos que comprender algunas cosas que después van a aparecer cuando empecemos a configurar el programa. Así que vamos adelante, empezamos con conceptos de vídeo digital y vamos a empezar por el píxel. En vídeo analógico, nosotros lo que teníamos eran líneas de imagen. Dividíamos la imagen, dependiendo del formato, en 525 líneas. Es lo que hacíamos en el formato PAL. 525 líneas de resolución horizontal. Y el televisor lo que hacía es que primero nos mostraba las líneas impares y después las pares. Cuando digitalizamos una señal analógica, lo que ocurre es que esas líneas las vamos a dividir en cuadraditos pequeños y cada uno de esos cuadraditos son los píxeles. Como os he puesto aquí, la unidad más pequeña en la que están divididas las imágenes de mapa de bits. Una imagen de mapa de bits es una imagen que está formada por píxeles. El siguiente concepto interesante es la resolución o tamaño de imagen. Este concepto es el que nos va a dar el tamaño con el que vamos a trabajar y es lo que al final es uno de los conceptos que va a definir los formatos. La resolución o tamaño de imagen es la cantidad de píxeles que tiene la imagen. Siempre nos va a dar la medida, primero dándonos el ancho y después dándonos el alto. Por ejemplo, el formato PAL de resolución estándar tiene un ancho de 720 píxeles por 576 de alto. Siguiente concepto importante es la profundidad de color. Ya os he dicho antes que la imagen está formada por píxeles, pero cada uno de esos píxeles internamente tiene información para los tres canales primarios de color. Tiene información para los rojos, tiene información para los verdes y tiene información para los azules. Porque gracias a esa mezcla de esos tres canales primarios es posible tener una imagen en color. Nosotros vamos a medir la cantidad de niveles de color que puede tener una imagen en base a su profundidad de bits. Fijaros que aquí os he puesto que pueden ser 8, 10, 12, 16 o 32 bits. La mayoría de las veces trabajamos con imágenes de 8 bits por canal. Es decir, 256 niveles para los rojos, 256 niveles para los verdes y 256 niveles para los azules, los tres colores primarios, y con eso podemos tener una imagen que tiene 16,7 millones de colores. Obviamente, si aumentamos la profundidad de 8 a 10 bits, vamos a tener más cantidad de niveles y por tanto vamos a tener una imagen con más rango dinámico. Como os digo ahí, la profundidad de colores es la cantidad de colores que es capaz de mostrar un píxel y va a depender, por tanto, de esa profundidad de bits que tiene cada píxel. Después tenemos el concepto de SD. ¿Qué es SD? Pues es Standard Definition, o, pasado al español, es la resolución estándar, que incluye los formatos NTSC y PAL. En todos los programas de edición no lineal o de postproducción, vamos a poder configurar dos sistemas principales que son el NTSC y el PAL. Hay otro sistema que es el SECAM, pero no es un sistema que se diferencie en las características del PAL, en su configuración, sino que se diferencia en cómo se emite. Así que, por tanto, solamente vamos a encontrarnos estos dos formatos en la configuración de programas. Después tenemos el High Definition, el HD, que es alta definición, e incluye diferentes formatos. Incluye el 720, que tiene un ancho de 1280 por un alto de 720. Incluye el DVC Pro 720, que tiene un ancho de 960 por un alto de 720. Incluye el HDV o DVC Pro 1080, que tiene un ancho de 1440 por 1080. E incluye también el 1080, que tiene un ancho de 1920 por 1280. Después tenemos un concepto que es importante, y es que no todas las imágenes van a tener un aspecto de píxel cuadrado. ¿Qué es el aspecto de píxel? El aspecto de píxel es la relación de alto y ancho del píxel. Durante mucho tiempo los píxeles siempre han sido cuadrados, pero con la llegada de los formatos de grabación digital aparecieron píxeles que no eran cuadrados, que eran rectangulares. Y esta es una de las características que va a definir un formato. Antes hemos visto el tamaño, la resolución o tamaño de imagen. Esa es una de las características que define el formato. Pero el aspecto de píxel, lo que aquí veis como PAR, Pixel Aspect Ratio, también va a ser otra de las características que define el formato. Es la relación de aspecto del píxel. Cada formato tiene un aspecto de píxel concreto. Después tenemos el frame rate. El frame rate es la cantidad de imágenes por segundo que tiene el formato y es otra de las características que va a definir un formato. Así que ya tenemos resolución, aspecto de píxel, frame rate. Por tanto, ahora definimos qué es el formato. Pues el formato precisamente es eso, es una combinación de la resolución o tamaño de imagen, del aspecto de píxel y del frame rate. Con esas tres variables es con las que vamos a ir definiendo cada uno de los formatos.
Después tenemos un concepto que yo lo llamo como el nombre científico de las plantas, que es lo que se conoce como 601-709. 601 engloba unos formatos concretos de resolución estándar y 709 engloba los formatos de alta definición. Por eso os he puesto ahí que es el nombre técnico que reciben los formatos. 601 para resolución estándar, 709 para alta definición. Compresión es otro concepto importante del vídeo digital. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a eliminar información de la imagen. Vamos a eliminar información de la imagen porque solemos trabajar siempre por encima de nuestras capacidades de hardware. Es decir, siempre vamos a necesitar más hardware que el que tenemos para poder mover el vídeo. Es por esa razón que lo comprimimos y es por esa razón que hacemos que pese menos y es por esa razón que eliminamos información. Para eso está la compresión, que es un proceso de eliminación de información que sufre la imagen para ocupar menos y ser más manejable para los sistemas con los que estamos trabajando. Saltamos al siguiente concepto que está muy relacionado con la compresión y que es el códec. El códec es el algoritmo de compresión que se encarga de eliminar de una manera inteligente la formación de un clip para que no se quede hecho una porquería y lo podamos ver con un buen aspecto. Hay diferentes tipos de compresión, diferentes tipos de eliminación de imagen y hoy en día trabajamos con una combinación de muchos de ellos. Normalmente cuando nosotros vamos a exportar una película en cualquiera de nuestros programas de edición o de postproducción, al final lo que acabamos eligiendo es un códec. Por último nos queda el concepto de canal alfa. Si ya hemos dicho que las imágenes tienen información en cada píxel para los colores primarios rojo, verde y azul, el canal alfa va a ser un cuarto canal, pero es un cuarto canal que no va a aportar información de color, no va a hacer que la imagen tenga más calidad respecto al color, sino que exclusivamente va a aportar información de transparencia. Es decir, va a servir para que otros programas reconozcan cuáles son los píxeles que tienen que ser opacos y cuáles son los píxeles que tienen que ser transparentes. Es un canal que va a tener exactamente las mismas características que el resto de canales RGB. Es decir, si el resto de canales RGB son de 8 bits, nuestro canal alfa será de 8 bits. Si el resto de canales RGB es de 10 bits, nuestro canal alfa será de 10 bits. Lo más importante del canal alfa, como repito, es que no tenéis que pensar que porque una imagen tiene canal alfa es mejor. Simplemente tiene información de opacidad. Nos vamos con las unidades que son importantes porque vamos a estar viéndolas constantemente. El bit es la unidad informática más pequeña. Siempre que hablamos de bits, estamos hablando de la unidad más pequeña. Después tenemos el byte. Cuidado porque se confunden muy a menudo el bit y el byte. El byte equivale a 8 bits. Por tanto, nunca confundáis. El byte se suele expresar con una letra mayúscula, una B mayúscula. El bit se suele expresar con una B minúscula. Después tenemos el kilobyte o el kbyte, que son 1024 bytes. Tenemos el megabyte, que son 1024 kbytes. Y tenemos el gigabyte, que son 1024 megabytes. Y nos vamos con los conceptos de After Effects. Conceptos que nos vamos a encontrar dentro del programa y que es importante que sepamos manejar para que no nos suenen a chino y no sepamos exactamente lo que estamos haciendo. Empezamos con el keyframe. Keyframe o fotograma clave. Básicamente nos da el valor de un momento concreto del tiempo. El valor de la propiedad que estemos animando. Por ejemplo, si estamos animando la posición, nos va a dar los datos de posición de esa capa en ese momento concreto del tiempo. Gracias a los keyframes es que podemos animar. Si no existieran los keyframes, no podríamos hacer animaciones tan sencillas como las que vamos a hacer dentro del programa. Y esas animaciones son sencillas, ya que podemos interpolar. ¿Qué es la interpolación? Pues es el proceso por el cual el programa calcula los valores intermedios entre keyframes. Esa es la razón por la que yo puedo hacer que un objeto vaya de la parte izquierda de la ventana a la parte de la derecha simplemente poniendo 2 keyframes. Y gracias a la interpolación es por lo que podemos hacer animaciones tan sencillas y tan rápidas. Importantísimo el concepto del timeline. El timeline es la ventana de trabajo en la que ajustamos los keyframes y modificamos las propiedades de las capas. Una de las ventanas más importantes donde vamos a trabajar, sobre todo en programas como After Effects, que son programas orientados a capas. Después tenemos la ventana de composición. La ventana de composición es la ventana en la que visualizamos lo que estamos haciendo numéricamente en el timeline. Es decir, es la manera visual de ver cómo estamos moviendo una capa, cómo la estamos escalando, cómo la estamos rotando. En el timeline lo vamos a hacer de una manera numérica y en la ventana de composición es donde lo vamos a hacer físicamente, es decir, es donde lo vamos a ver físicamente, donde vamos a ver cómo se están produciendo esos cambios. Tenemos un concepto importantísimo que es el previo de RAM. Previo de RAM es la manera en la que nosotros vamos a reproducir en tiempo real nuestras animaciones en After Effects. Fijaros que es el método que utilizamos en After Effects para previsualizar en tiempo real las animaciones que estamos haciendo.
Nunca decimos en After Effects, vamos a hacer un play. Siempre decimos, vamos a hacer un previo de RAM. Ya que estáis empezando a aprender After Effects, tenéis que empezar a utilizar los conceptos de After Effects. Y por último tenemos un concepto importantísimo que es el de render. El render es el proceso en el que exportamos la película final de nuestra composición para obtener un resultado reproducible e independiente de After Effects. Todo lo que nosotros hacemos en After Effects solo lo podemos ver en After Effects hasta que no lo renderizamos. Es en ese proceso donde lo convertimos en algo independiente del programa, donde hacemos una película que se va a poder reproducir en cualquier máquina, incluso aunque no tenga After Effects. Mientras estamos trabajando con nuestro proyecto, dependemos de After Effects. En el momento que hacemos la exportación, el proceso de render, es cuando ya somos independientes de After. Bueno, pues eso ha sido todo para empezar. Ya tenemos claros algunos conceptos importantísimos que os tienen que sonar y que vamos a tener que utilizar cuando empezamos a configurar no solamente After Effects, sino casi cualquier programa de edición o de postproducción de vídeo y cine digital.